Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar este canal, muchas gracias por visitarnos, muchas gracias Rubén, por la invitación. Estoy muy agradecido que estés acá, que nos estés compartiendo tus conocimientos y que hayas aceptado estar acá. Un abrazo. Al contrario, Cristian, muchas gracias por invitarme. Me siento muy bien, sobre todo con un tema que me apasiona tanto, ¿no? Como es la exégesis bíblica, Así tan, es. tan importante y elemental Es para tan poder. importante y elemental y por lo que yo he visto, bueno, tú estás muy metido en esto, tú te manejas muy bien esto, es una pasión para ti por lo que yo he visto. Pero hay muchas confusiones en el público general, hay muchas confusiones al respecto. Muchas veces se confunde también incluso con la apología. Yo he escuchado, hago el comentario de exégesis y no se confunde, digamos, con algo netamente de subjetividad religiosa. Y eso, para mí la exégesis es una ciencia y está muy lejos de ese tipo de subjetividad. Aunque, por supuesto que todas las ciencias tienen, tienen algún tilde subjetivo porque, bueno, la manejamos las personas. ¿Qué te parece si vamos a la intro y le entramos de lleno al tema? ¿Ok? Claro, me parece bien. Bueno, aquí estamos de vuelta. Rubén, vamos a ir al génesis de todo esto. Claro. ¿Cuándo, cómo nace tu interés por la exégesis? Bueno, mi interés por hacer, precisamente bueno, primero definamos qué es exégesis. Exégesis nada más es extraer el significado de una cosa, de un tema en específico. Como bien sabes, por ejemplo, en el orden jurídico, un juez, un abogado, debe de saber también hacer exégesis. ¿De qué? De las leyes, de la ley orgánica, de la ley constitucional, de todo lo que le compete, porque también la ley es interpretable, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la exégesis llanamente es hacer interpretación, nada más, nada más. Ahora bien, cuando vamos al plano de la Biblia, eh, hay hay muchísimos tipos de exégesis, distintas clases. Hay exégesis intertextual, exégesis histórica, también totalmente interpretativa, profética. Hay técnicas de exégesis con las que está redactada la Biblia entera y de muy diferentes tipos. Ahora bien, tú hablaste acerca de la parte científica. Tenemos que entender que en la antigüedad esa parte científica no existía, pero sí existía exégesis, sí existían métodos de interpretación del texto. Como Aún método de así, interpretación, pero claro, no como el método científico que nosotros conocemos en la actualidad. no, claro, esta exégesis que ahora estamos llevando es moderna y precisamente ese fue mi interés, ¿no? O sea, ahí nació mi interés de conocer más de los tipos de exégesis, porque pues en los foros de debate, en los distintos libros, todos hablan de exégesis, ahí está casi en todos los libros está esa palabra, exégesis, exégesis, y bueno, pues uno trata de razonar, ¿no? Trata de ver, bueno, y qué tipo de exégesis es la que están manejando, ¿no? Cada autor y la misma Biblia, ¿no? Entonces, nace de la curiosidad, precisamente de poder distinguir cuál es el método exegético que cada exégeta, que cada investigador o que cada autor de la Biblia o también autores de la patrística, del Talmud, de la Mishnah, de la Kabbalah, o sea, qué es lo que ellos usan para poder interpretar, ¿no? Y bueno, yo con esto me encontré que todos tienen diferentes tipos de forma de verlo, ¿no? La forma
de entender la Biblia, precisamente por por los diferentes métodos que tiene. Perdón, Cristian, creo que se me congeló la pantalla. Sí, está congelado. Permíteme, ¿puedo salir y entrar? Claro. Bueno, estas son las cosas que pasan con la tecnología. Muchas veces no todo sale 100% como uno lo desea. Tenemos que nuestro amigo se puede reincorporar. Y continuamos. ¿Ok? Disculpen, fallas de origen. No, está bien. Entonces, cada religión, cada maestro tiene disciplinas muy diferentes para poder extraer el significado, ¿no? Pero bueno, aquí lo curioso es de que la gran mayoría de las veces es un significado que ellos se encuentran porque está muy forzada la búsqueda. Está tan forzada y forzan tanto el texto que a veces se tergiversa. De esto hay muchos casos en la Biblia que podemos empezar a ver un poquito más adelante, pero bueno, regresando primero a lo científico, que es lo que la gente debe de entender y saber primero. La exégesis moderna tiene una metodología. Hacemos una crítica interna del texto, qué es lo que tenemos que apreciar, qué es lo que tenemos que buscar. Pues primeramente el contexto histórico, el contexto cultural, el ambiente en el que fue escrito tal tratado. Y bueno, pues ahí entran demasiadas disciplinas, ¿no? Ya científicas, como repito, pues es la historia, la antropología, la crítica textual, la papirología, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que ayude para poder encontrar el Sitz-11 del texto, o sea, el origen situacional. ¿En qué momento estaba, por ejemplo, escribiendo Jeremías? Y ya sobre de eso, pues también se puede entender mejor ese contexto de lo que escribe Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, ¿no? Los profetas, lo que se habla de Jesús, Pablo, el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Y bueno, esto para mí es justo y necesario, muy justo y necesario, y no tiene nada en contra de la fe, eso es algo muy importante. Dependiendo de qué tanto uno quiera investigar, ¿no? Porque va uno desentrañando cada vez más cosas que bueno, hay que empezar a modificar la teología que la gente va practicando. Sí, dime. Bueno, eso ya es un gran tema. O sea, yo me recuerdo de Nietzsche, que era un potencial hijo de un predicador, de un pastor. Me refiero a Nietzsche, el filósofo. Y Nietzsche iba para predicador, iba para pastor, estudiante de la Escuela de Teología. Nietzsche tiene un profesor con el cual se metió en la filología. De esa manera, a través de la filología, que él apasionó, desertó de la religión y abrazó el ateísmo. De alguna manera, ¿de qué manera puedes ya es algo muy personal, puedes marcar, digamos, no quiero decir algún límite, pero puedes tener, digamos, de qué tipo de argumento para también lograr solidificar aún más tu fe? Exacto. O no, o lo contrario. ¿Dónde puede estar el límite entre una cosa y la otra? A veces yo me metí, por ejemplo, también a algo a investigar, y cuando te das cuenta, al final, estudiando exegéticamente, digamos, algunos pasajes, algunos textos, te das cuenta que incluso la riqueza, el valor que le puedes extraer al texto, puede ser personalmente, ha sido superior que el que tenía antes, con todo el tilde religioso,
antes. Con esto no estoy diciendo que la religión tampoco es mala o es perjudicial. No estoy diciendo eso, por el contrario. Pero pienso también que hay que tener puede ser cierta modera intelectual. Claro. No, sí, ¿Cuál es tu opinión? definitivamente. O sea, estamos en tiempos, es la época de poder empezar a cuestionarnos todo. Y más la Biblia, ¿no? Que antes era incuestionable. Y no nada más la Biblia, ¿no? También los gurús, los sacerdotes, los rabinos. Tenía uno que seguir lo que ellos dijeran, porque ellos también llevan otro tipo de métodos exegéticos, que bueno, que a través de la teología van formando, ¿no? Y bueno, dentro de una de esas herramientas que tienen, digamos, por ejemplo, los evangélicos para hacer exégesis, aunque va a sonar muy ridículo, es el Espíritu Santo. Hay unos que dicen que el Espíritu Santo les habla, entonces, ¿por qué? Le abren la Biblia, les ayuda a leer y interpretan. O sea, en el uso riguroso de la palabra exégesis, también están haciendo una exégesis, pero están haciendo una interpretación muy propia que no tiene ninguna regla, absolutamente ninguna, y solamente tratan de ver, inclusive a veces, lo que no hay. Entonces eso ya se convierte también en una eisegesis, ¿no? Pero para esto, como te decía Cristian, hay métodos, ¿no? Y cuando vamos a un método científico, bueno, ese sí es más riguroso, estamos viendo un polo y otro polo, ¿no? El Espíritu Santo y vemos además el método científico, que son muy, muy, muy contrarios. Exactamente, El, exactamente. sí, sí, Cristian. Sí, a ver, bueno, tú tienes un grupo, tú me dirás tú cuántos miembros tiene ya ese grupo Creo que de tiene casi Facebook, 7,000 miembros, casi. casi 7.000 miembros. ¿Te fijas? Para mí es un grupo importante. Yo he aprendido mucho a través de ese grupo, por tus aportes y también por los aportes de varios colaboradores que forman parte de tu grupo. Un grupo importante, no deja de ser menos un grupo de 7.000 personas en un tema que para muchos acá en Chile decimos puede ser un tema muy de gente muy matea, ¿te fijas? O muy friki, más universalmente diciendo para algunos. Pero resulta que es de mucho interés, ¿te fijas? Es de mucho interés. Pero aún así, de repente hay alguna, utilizando, digamos, un término bíblico, como algunas ovejitas descarriadas, ¿cierto? Y siguen, por ejemplo, muy bajo el corral de algunos pseudo líderes o pseudo voces autoritarias al respecto de este tipo de estudios. ¿Correcto? Lo vi, te comenté en tu grupo hoy día hace un rato atrás. ¿Te fijas? Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, tú puedes hacer también entregar herramientas para que la gente entienda de que esto no se trata tampoco de un ataque a la fe? En Para nada. absoluto. ¿Te fijas? No, no. Sí, ellos, hay gente que lo considera que es ataque a la fe porque no recurrimos a la fe Mira, para, para interpretar. te cito de nuevo a Nietzsche. Nietzsche decía que hay dos tipos de personas, que hay dos tipos de personas. Los que piensan por sí mismos, los que razonan por sí mismos, toman sus propias decisiones, y los otros que piensan lo que le dicen los demás, de alguna manera. Entonces, yo prefiero el lado de la ilustración y prefiero sacar mis propias conclusiones y proceder por mí mismo, y no que otros me digan cómo pensar, ¿te fijas? Exacto. En base a eso, cuando muy joven y empezaba a leer la Biblia, por ejemplo, iba a escuchar al predicador. Habían cosas que para mí no eran consistentes de lo que decía el predicador en el púlpito, versus lo que yo estaba leyendo, tratando de ser lo más objetivo posible. ¿Te fijas? Entonces, ¿de qué manera puedes explicar tú a la gente de que esto no es en lo absoluto ni en lo mínimo un ataque a la fe, sino que puede ser algo muy por el contrario, incluso puede enriquecer su fe? Por supuesto. Sí, no, es que es sencillo, Cristian. Una cosa es el estudio y una cosa es ir a alabar a Dios.
Es así de sencillo. Quieren nutrirse quieren nutrir su espiritualidad, vayan a la iglesia. Van a escuchar un sermón, la gente debe entender qué es un sermón. Es que el pastor, el sacerdote, el rabino, no está dando un estudio, está dando un sermón. ¿Y qué es un sermón? Pues es aplicar cosas de la Biblia a la vida propia, ¿no? A la actual, ¿no? O sea, ahí no interesa lo que dijeron en cuál es el significado original, o estar contemplando cómo vivían esos personajes bíblicos. No, en un sermón no. En un sermón no es así. El sermón consiste en transmitirle a la gente el mensaje que quiere dar en este caso el gurú. Nada más como un consejo de vida, un consejo de calidad moral o de calidad ético. Por eso cada gurú predica diferente. Y hay gente que le gusta cómo predica uno, cómo le predica otro. Y bueno, pues ahí eso es una gran variedad de formas de predicar, ¿no? También hay predicaciones que son nocivas, obviamente, muy nocivas, sobre todo las fundamentalistas, las que toman literal las cosas de la Biblia y las quieren poner en práctica para el día de hoy, ¿no? Que si conocieran más acerca de la historia eclesiástica, también se darían cuenta que la teología es evolutiva, la teología no se estanca. Y eso es lo que debe de entender la gente, que si quiere seguir practicando, estudiando teología, o llevarla a la práctica, vaya, deben de entender que también va cambiando. Va cambiando también las formas de extraer el mensaje. Y si llegan a entender esto, no van a tener ningún problema por ir a la iglesia, por estudiar ciencias bíblicas, por practicar o ponerse a estudiar con las herramientas exegéticas científicas que tenemos hoy en día. No tendría ningún problema con aceptar que un éxodo no existió, o que el mito de la creación, pues que sí realmente es un mito, ¿no? Que tal vez podían sacar algo bueno de ahí, pero pues te podrían verlo de otra manera, porque la Biblia no nada más es eso, ¿no? Son muchas otras cosas. Y bueno, ese sería yo el consejo para empezar, que yo les daría, ¿no? Y esa observación, que no tiene ningún problema con la fe. Hay muchos eruditos que siguen siendo cristianos o siguen siendo judíos y no tienen ningún problema. Saben separar bien el estudio de sus actividades religiosas. O sea, tienen esa madurez para hacer esa separación. Pero bueno, Cristian, hay personas que realmente pues no tienen esa madurez para hacerlo, ni nunca la van a tener. Discúlpenme los que me están viendo que dicen, no, pues ¿cómo crees que yo no? Pues, perdón, pero yo lo he visto, y hay gente que no, prefiere quedarse con la lechita dominguera. No, mira, a ver, este canal se llama Fuera del Cubo y se llama Fuera del Cubo por un motivo en particular. Y una es justamente que uno está fuera. Personalmente no creo en el diálogo políticamente correcto, porque creo que atenta también contra la libertad de expresión, ¿ya? Y la libertad de expresión también conlleva un trato respetuoso, ¿te fijas o no? Y a veces para llegar a verdades, uno debe escarbar y uno debe correr el riesgo también de incomodar. Ya el método de investigación debe ser así, así que por lo mismo yo te pido, habla con toda tranquilidad acá, pues, ¿te fijas? No hay que darle explicaciones a nadie. Uno respetuoso con las opiniones de los demás, pero también que sean respetuosos con la opinión de nosotros, especialmente de tu propia opinión. Claro, claro que sí. Ahora, Cristian, si me lo permites, por ejemplo, hablando de formas de exégesis, también el exégeta moderno también debe de conocer las formas de exégesis que practicaban, que aplicaban las personas que escribían la Biblia, y como te dije también, cómo interpretaban o qué aplicaban los personajes de la patrística, los rabinos, la Kabbalah,
etcétera, etcétera. O sea, hay que conocer estas formas de exégesis, ¿no? Y también entendiendo que esas formas fueron en su época. Son en su época y también ya no pertenecen a la de nosotros. No sé si te has dado cuenta, Cristian, que por ejemplo que hay personas que siguen pensando que el mundo se va a acabar o que el apocalipsis se aplica para el día de hoy y tratan de ver, sucede un terremoto, la Biblia lo dijo. La Biblia lo dijo, o el diluvio universal, que fue realmente universal, que realmente hubo un arca de Noé, ¿te fijas? Y que, sí, obviamente. Sí, o hay una guerra, la Biblia dice que va a haber guerras, ya viene Cristo, o ya se va a acabar el mundo, o los judíos igual, Bueno, ya viene el Mashiach, sí. y empiezan a ver cosas, ¿no? Que esa forma de interpretar es una herramienta antigua que se llama Pesher. El Pesher precisamente se trata de interpretar eso, es una herramienta apocalíptica y también en algunas formas escatológica, en donde se van a empezar a aplicar para ese momento de su historia ciertas imágenes del pasado de lo que ellos consideran que es revelado por Dios, por lo que dijeron los profetas, por ejemplo, o lo que dicen los salmos. Son imágenes. Para eso tenemos, por ejemplo, el Pesher Habacuc, además del Apocalipsis, los Pesharim, por ejemplo, el Pesher Habacuc de Qumran, en donde ahí está el ejercicio precisamente, verso por verso, está el verso de Habacuc, y después viene el Pesher, o sea, viene su explicación. Y empiezan a hacer precisamente un paralelo, una analogía de lo que hay del pasado y de lo que se está cumpliendo en su presente. De los romanos, de los griegos, luego le dan otro sentido también angelical, lo que sucede ahí arriba sucede acá abajo. O sea, era una forma de interpretar para esa época judía muy fina, muy, muy fina, de material de literatura. Era demasiado fina y no apta para muchas personas. ¿Pero a qué época te estás remontando? ¿Perdón? ¿Qué época o a qué? Los Pesharim, estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Okay. Por ejemplo, se empiezan también a velar algunos personajes, situaciones de la época. Empieza el escritor para no nombrar por ejemplo, a determinado rey o personaje, para que solamente lo pudieran entender pocos, se van velando nombres. Bueno, por ejemplo, lo podemos entender muy bien, perfectamente bien, en relación al contexto histórico, cuando tú me hablas del 200 a.C., ¿te fijas? Exacto, estamos hablando de esa época. Correcto, claro. De la época en donde tuvo su apogeo precisamente el apocalipsismo, y que bueno, que también abrazó el cristianismo también posteriormente, y lo vieron también se vio en la predicación de Jesús. Claro. Por ejemplo, acerca de un personaje velado, es, por ejemplo, el maestro de justicia de Qumran, el famosísimo maestro de justicia, ¿no? Y está el maestro malvado también por otro lado, en donde ya empezamos a ver también un dualismo que fueron heredando precisamente del imperio persa, de la religión persa. Aquí ya los eruditos ya están casi ya en consenso que ese maestro de justicia es Onías III, y sí es un personaje histórico. Correcto. Y la gente que escribió eso lo escribió para su época, no para 2000 años o 3000 años después, como también así fue el Apocalipsis. Igual es un libro que fue escrito para esa época, precisamente cuando estaba el dominio del Imperio Romano, donde muy seguramente, como ya se hablan de 7 iglesias, ya es una obra posterior a la destrucción del Templo de Jerusalén, y cuando ya hay una diáspora y pues empieza a haber una esperanza mesiánica, ¿no? Claro. Pero es para esa época, ¿no? Ese, por ejemplo, es una forma de interpretar, se llama, por ejemplo, Pesher. Sí, adelante, Luis. Sí, pero es que luego, claro, luego viene una interpretación teológica
que se extrapola a la actualidad. O sea, y volvemos a la misma rueda. Sí, el problema es que hay personas, hay religiones, sectas, que siguen quedándose con esa forma de interpretar. Claro. Y bueno, aquí ya practican el amileniarismo, o sea, ya tratan de, no, son figuras de antes que también de ahora. O sea, el método en sí apocalíptico, ese método Pesher es correcto, Sí. pero Porque ya no, pero por el método científico, en la exégesis moderna, ya no podemos pensar en que todo esto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque entendemos bien que fueron escritos para su época. para su época, estoy claro con eso. Ahora, para entender un poco más, el método Pescher no podía basar, estoy lucubrando acá, ¿okay? Entendiendo que cuánto de esa población eh, conocía la escritura. No solamente escribirla, sino que también leerla. ¿Cuánto? El 1% con suerte, con una gran suerte. Entonces, ¿de qué manera tú podías llegar con este mensaje encubierto, sino que es a través de símbolos? Ok, ¿Correcto? Okay. según Joaquín Jeremías, fue un erudito luterano, pero Sí, también científico, porque cuando sí, uno sí. dice, es que es erudito cristiano, luterano, o sea, no necesariamente solamente es teología, ¿eh? O Uh-huh. sea, él hizo un gran trabajo en un libro que yo recomiendo mucho que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús. En tiempo de Jesús. Desgraciadamente está en inglés, no lo he visto en español. Sí, te lo paso si quieres. Y él precisamente comenta que, pues sí, como tú dices, Cristian, había muy poca gente que sabía leer. Los que tenían la oportunidad realmente de estudiar era porque tenían dinero, tenían que tener por lo menos la clase media y eso lo podemos deducir perfectamente. Uh-huh. Está muy claro cuando vemos a los fariseos, que precisamente eran personajes de clase media, que venían de familias de clase media y que sí podían pagar a un rabino para que les pudiera enseñar a leer correctamente, ¿no? Y al contrario, tenemos a los Amharets, o sea, a los pueblerinos, a los pobres, a los que estaban fuera de los suburbios y que no tienen forma de pagar a un maestro y que cuando nacen son también de padres pobres y que no van a tener posibilidad de pagarles el maestro y que ya están condenados también a tener la vida de los padres, ¿no? Entonces realmente la población que realmente sí sabía leer y que no era ignorante, pues realmente sí era muy poca, muy poca, ¿no? Podemos decir que principalmente era una herramienta política, muy influenciado como herramienta política. Estamos poniendo en contexto el 200 de Cristo. Pues sí, Puede ser. pues ¿Sí? puede ser, porque acuérdate que Jerusalén en esos tiempos, bueno, y todavía muy atrás, ¿no? Sí. Toda su existencia prácticamente hasta la destrucción del templo, que fue Mm. que el tiempo que estuvo por judíos y por los que les precedieron, pues eran pobres. El gobierno era teocrático, Mm. estaba centralizado a un templo, donde Mm. toda la riqueza la tenía el templo, la tenía el rey, ellos la administraban y pues realmente ellos eran los únicos que podían gozar de las dádivas, de la sabiduría, de poder leer, ¿no? Entonces, las lecturas que se hacían eran solamente para algunos. Y los que sí podían leer pues, se convertían en maestros precisamente de los ignorantes y era mucho más fácil pues mover las masas. Aunque pues digo, de forma política, yo no podría concebir que el rey quisiera solamente eso, que quisiera que fuera una estrategia política para mantener a la gente ignorante, porque realmente, pues ya tal vez si hubieran tenido conocimientos de economía, como las que tenemos ahorita, como del capitalismo, o hubiera sido otro tipo de mundo, pues a lo mejor sería diferente, ¿no? Mm. Pero bueno, también te puedo dar la razón que pues hasta el día de hoy hay mucha gente que no se interesa por estudiar, aunque tengan dinero. Ese es el detalle, ¿no? Pero bueno, regresando a la antigüedad y a la situación de Jerusalén, pues sí era un lujo, y era un lujo muy necesario también, que si querías pertenecer precisamente a esa clase media, por lo menos si tuvieras que aprender a leer y escribir. Okay.
Estaba repasando, volviendo al repaso de los métodos exégeta. Sería interesante que siguieras explicándonos cuál es otro siguiente método de estudio o de exégesis. Sí, sí, claro. Por ejemplo, tenemos uno, uno muy particular, fíjate, Cristian, uno muy particular. Hay un método que se llama Atbash, que precisamente la sustitución de una Perdón, palabra, discúlpame, método, ¿me repites el nombre del método? Atbash, AT, A-T-B-A-S-H, perdón, repítemelo. AT, A-T de Tito, B de bueno, B, A-S-H, Atbash. Por ejemplo, ese método lo podemos ver en el libro de Jeremías, es Jeremías 51, Jeremías 51, creo que es el primer capítulo, en donde, por ejemplo, dice, he levantado contra Babilonia y contra los habitantes de Leb Kamai. Leb Kamai. Y cuando tú lees Leb Kamai, dices, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, ¿quién es Leb Kamai? Luego son dos palabritas, ¿no? Leb Kamai. Y por mucho tiempo la gente cuando lee, pues no le puede encontrar dónde es el lugar o dónde está, pues sí, es ese pueblito o ese imperio, ¿qué es? Pero bueno, aquí, por ejemplo, se aplica ese método que fue una sustitución precisamente letra por letra. O sea, tenemos el alefato, de la alef hasta la tab, hasta el final. Y la ponemos también en inversa. Entonces, la técnica es de que la primera, la alef, por ejemplo, se sustituye por tab, por ejemplo, la segunda, la B, por ejemplo, con la shin, etcétera, etcétera, para poder entonces ya cifrar una palabra. Entonces, cuando aplicamos este método para precisamente decodificar qué es Leb Kamai, te vas a dar cuenta que lo que dice es Kashdim. Kashdim, que significa caldeos. Entonces, aquí lo que hizo Jeremías fue para evitar nombrar precisamente a los caldeos, aplica este método de sustitución. Aplica el método de sustitución y lo cifra. ¿Para qué? Para que solamente otro más letrado o igual de letrado que él pudiera entender que entonces ahí se debe de leer de esa forma, debe de hacer la sustitución y que lo que realmente ahí dice es caldeos. Por ejemplo, esa es una forma muy particular que podemos encontrar dentro de la Biblia, ¿no? No sé cómo ves, está ingenioso, ¿no? No, es que sí, es que está súper interesante lo que nos está explicando. Es que es súper ingenioso. Es que está relatando, claro, un mensaje encubierto de alguna manera. Pues, sí, otro, por ejemplo, igual para encubrir es la gematría. Extraño las láminas. ¿Mande? Extraño las láminas. Sí, disculpa. No, pero está bien. Pero los que pueden ver, vean, sí es Jeremías 51.1. Léanlo. Jeremías 51, ¿ok? Inclusive cuando uno no sabe bien hebreo, aún así, o sea, puede ser uno el esfuerzo de lo que yo les digo. O sea, van a ver ahí Leb Kamai, obviamente en el alefato, no en hebreo. Pero si llegan a escribir el alefato, desde la alef hasta la tab y después desde la tab hasta la alef, y van sustituyendo precisamente las que se les van contraponiendo, van a ver que la palabra que va a salir es Kashdim y precisamente embona precisamente en todo el relato, porque ahí Jeremías está hablando precisamente de Babilonia y de los caldeos, solamente que pues ahí decide cifrarlo, por algún motivo, su razón tuvo de tener, ¿no? Que habría que pensar, ¿por qué no nombrarlos? Si en otras partes parece ser que sí los nombran, ¿no? Un arte, o si lo quería de plano cifrar, no lo sabemos exactamente.
pero es interesante, por ejemplo. Es que es interesantísimo. Bueno, a raíz de esto, evidentemente tienes que tener un gran manejo del hebreo también. Sí, o sea, bueno, para que, esto te lo cuento porque yo lo aprendí, yo nunca me hubiera dado cuenta, obviamente, o sea, Ajá. jamás, o sea, pero esto ya se sabe también de tiempo, Uh-huh. pero sí hay exegetas que pues, no sabían que era Lepcam, a lo mejor una ciudad, o a lo mejor otro reino aledaño a Babilonia, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, es interesante. Y otro, Es por muy ejemplo, interesante. Es es que sería muy interesante en un futuro justamente de, como tú me comentabas, o me sugería, tomar en otro capítulo, si es posible, tomar un texto y desglosarlo de esta manera, porque me parece interesantísimo. uh-huh. Otra, por ejemplo, es la de la gematría, de los valores, el valor de las letras, pero numéricas, porque el alefato, bueno, los hebreos no tenían números, Claro. entonces para ellos los números también eran las letras del alefato, las consonantes, Uh-huh. entonces, y tenían también su método. Claro. Entonces, pues uno que yo creo que todos conocen, por ejemplo, el de la bestia, que su nombre es el 666, Tú que hiciste un análisis. si lo convertimos, pues Sí, da, que da hiciste un Nero. análisis en tu grupo de Facebook que me pareció muy interesante ese tiempo atrás, yo lo tengo descargado. Pero explíquenos, por favor. Sí, sí, por ejemplo, hay 666 es gematría, está también velado, y cuando lo codificas y precisamente aplicas a la inversa la gematría, Uh-huh. te da el valor de lo que sería Nerón César. Entonces Uh-huh. está hablando de Nerón. La bestia es Correcto. Nerón. Y Punto. nos ayuda precisamente a ver que entonces la bestia no es Trump, ¿verdad? No fue Bin Laden, No. o sea, ni ninguno que le vaya a llegar, o sea, lo que estaban hablando Y precisamente punto, y punto. O sea, y punto. y ya, o ¿No? sea, No es así, y punto, y punto. ¿Te fijas, exacto. no? Claro. Y volvemos a lo que comentábamos al comienzo de esta conversación, que volvemos de nuevo a las interpretaciones temporales de la crisis que pueda estar sucediendo en el mundo en un momento X. O sea, lo vimos para la pandemia que ya venía del cabo del mundo, que la Biblia lo dijo, no sé dónde lo dijo, que no me acuerdo de qué caballo del apocalipsis era esta pandemia. Pero si uno retrocede a otras pandemias y uno escarga un poco la literatura, te das cuenta que era el mismo relato que tenían en el 1916 con la mal llamada fiebre española. Acá hubo una gran epidemia en el 60 y tanto, en el 1960, eran los mismos relatos, te refieres las mismas historias. Sí, exacto. Y bueno, pero es lo que la gente debe de entender. O sea, que tiene que aprender un buen exégeta precisamente es a diferenciar una cosa de otra. Claro. Ahora fíjate bien, otro texto en el que se le hizo una tremenda, bueno, grandísima exégesis, por ejemplo, es a Enoch, ¿no? Que no caminó con Dios. No, es que esa frase, Cristian, pegó, dice, caminó con Dios, Uh-huh. se lo llevó, ¿qué pasó con Enoch? Y bueno, tenemos ahorita el libro de Enoch, esta es una colección de varios libros, precisamente, en el que esto pues hizo amplísimo, o sea, son más de 100 capítulos, Uh-huh. o sea, es increíble, ¿no? Y de diferentes autores que ampliaron muchísimo lo que es Enoch, y luego los judíos posteriores lo convirtieron en Metatron, Correcto. ya es Metatron, y, Es que y eso hay que esclarecerlo muy bien, o sea, no es una compilación. una compilación. Entonces, fíjate, No fue, que no fue escrita por el mismo Enoch. no, para nada, o sea, no escribió eso, solamente que hubo alguien que inició con el libro de los vigilantes, con la parte otro, ¿no? De explicarse precisamente qué es el Génesis 6, cuando vienen los hijos de Dios y van con los hijos de los hombres y de ahí nacen los grandes héroes, pues bueno, eso también fue motivo de hacer una exégesis, una interpretación antigua y pues también crear un libro tan grande que incluye a Enoch, como también a los vigilantes, ¿no? Entonces, para esto los judíos eran buenísimos.
buenísimos tienen mucha imaginación para poder hacer cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, entonces fíjate de un lado, tenemos la frase nada más en el Génesis, que Enoc caminó con Dios, hasta que Enoc es la imagen de Dios, es Metatrón, es igual. Correcto. O sea, ya son ontologías totalmente extremas y diferentes y superopuestas, ¿no? Muy extendidas también. Que hasta dónde llegó este personaje, ¿no? Y bueno, llega precisamente pues por la creatividad de la gente, ¿no? A ver, pero claro, o sea, yo me quiero preguntar, ¿qué es lo que pasó entre medio de esa, no sé, de esa metamorfosis del personaje? ¿Verdad? O sea, ¿me entiendes o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó entre medio? Pues te fijas, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, estudiar, conocer un hecho histórico, que esto no es histórico, pero quiero conocer un hecho histórico, ¿te fijáis? O la transmisión de una información también histórica. Y tú tienes que saber que el primer relato versus el último que repite el relato, a veces hay cambios totalmente radicales que se alejan totalmente de la sustancia de la historia. No sé si me explico. Pero algo ocurre en el medio que es lo que produce esta gran metamorfosis, ¿te fijas o no? Sí, precisamente es ese colectivo imaginario, son tradiciones. Pues nada más hay que imaginar que uno está ahí, Cristian, ahí no había universidades, ahí la enseñanza, la sabiduría, pues la recibían de maestros que sí sabían, por ejemplo, leer, y que ellos mismos empezaban a recibir de forma oral esas tradiciones y bueno, ya bien tú sabes cómo las consecuencias de recibir la información solamente de forma oral. Se van transformando, se van sumando, se van tergiversando. Correcto, y sumemos ahora, sí, y lo digo sin la intención de ofender absolutamente a nadie, pero sumemos ahora la inspiración del Espíritu Santo. Fíjate, ¿no? O sea, ya yo no entiendo, por ejemplo, me estoy imaginando, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, digamos, estoy poniendo una escena. Yo no entiendo el relato y luego, entre comillas, siento que el Espíritu me revela que esto significa tal cosa. ¿Te fijas? O sea, no creo que haya algo más subjetivo que ese tipo de interpretación. O sea, ¿qué rigurosidad puede tener interpretación? O sea, lo que yo sienta es como lo que uno escucha de repente en las aulas ahora, que los chicos te responden no en base a valores objetivos, sino que apelan a cuestiones totalmente subjetivas, del el yo siento o el yo creo. ¿Te fijas? ¿Cuál es la diferencia? No veo ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, o sea simplemente son suposiciones, y sí, como tú dices, no se trata de ofender a la gente que cree en el Espíritu Santo o que cree que el Espíritu Santo les puede revelar algo. El problema es que cuando nos vamos a la práctica, cuando ya nos vamos precisamente a la seriedad que involucra estudiar la Biblia bajo métodos científicos, pues la verdad es de que no tiene nada que hacer. O sea, eso que lo practiquen en la iglesia. Si quieren sentir ahí el aire del Espíritu Santo y que ya les sopló, está bien. Se sienten bien. Mira, yo siempre lo repito, Cristian. Si la gente es feliz así, está bien. Hay gente que no nace para el estudio. Nos gustaría que todos fueran así o que fueran mejores que uno, ¿no? Que yo, que muchos otros. Y que al contrario, pues nosotros aprender de ellos. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Tienen otros intereses en la vida y no lo van a hacer, ellos están contentos, ellos encontraron un propósito para su vida pensando de esa forma. Y si es así, pues bueno, está bien, pero que no confundan los métodos exegéticos, que es lo que estamos hablando, Cristian, ahora, que no hagan una confusión de una cosa u otra, ¿no? Y también es de sabios, pues si no me voy a dedicar yo a eso, un ejemplo, si no me voy a dedicar a eso, si yo nada más quiero ser oyente, está bien, pero pues no echar en saco roto lo que también dicen los eruditos, ¿no? Correcto. Rubén,
Me has nombrado dos métodos de exégete. ¿Nos quieres explicar algún otro método? Sí, claro, por ejemplo, Sí. ahí está Jesús, ¿no? Jesús aplica muchísimo este método cristiano y mucha gente de la iglesia piensa que Jesús fue muy original en sus palabras. En parte su mensaje, al final, pues, si leemos el mensaje de él y leemos el mensaje de los rabinos, pues sí vamos a encontrar diferentes conclusiones. Pero él utilizó muchísimo una regla precisamente rabínica de la escuela de Hillel, precisamente la primera regla de Hillel, que es el Kal Vajomer, que significa pesado y ligero, o al revés, ligero y pesado. Te voy a tener que pedir que me lo deletrees eso para escribir en el banner. Ahí sí que no. Es Q-A-L o K-A-L, pues tal vez lo puedas encontrar en internet. Q-A-L-B-A, Kal, Va, y bueno, H-O-M-E-R. Ya no. Bueno, me perdí, pero bueno, continúa tú nada más. El Calva Homer precisamente se aplica, por ejemplo, cuando está Jesús reprendiendo a los fariseos en Mateo, que es un texto que todos conocen. Nos encanta, ¿no? Que Jesús los reprendiera y les dijera hipócritas, les digo 7 veces hipócritas. Y, bueno, pues ahí él precisamente antes de darles esos 7 hipócritas, él dice, porque el que se engrandezca, el que se ensalce, será humillado. Y el que se humille, será ensalzado. Ligero y pesado, una fortiori, ¿no? Como podemos decir en latín, un término más actual. O sea, se endurece la actitud, ¿no? El que se ensalce, que te haces más grande, te haces pesado, te harás ligero. De que se haga ligerito, se va a hacer pesado, ¿no? Un ejemplo. Otro ejemplo que nada más es una fortiori más sencillo es cuando da el sermón de la montaña, cuando está hablando de la ley del talión, ¿no? Habéis escuchado, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, hace una interpretación, utiliza ese método muy conocido en esa época, conocidísimo, porque no se la sacó nueva, si hubiera sido nueva, lo apedrean. Él tuvo que hablar precisamente con métodos que todos pudieran entender. Y es ese método más sencillo que podía entender desde un gran maestro de la Torah hasta el más ignorante de la tierra, ¿no? Entonces les dice, ¿no? Entonces, yo os digo, si te dan en una mejilla, pues ponle la otra. Intensifica precisamente el mandato, pero bueno, pero lo hace en base del amor. Lo hace en base del amor, del respeto y precisamente recurriendo a la Torah, en donde dice, ¿no? Haz a tu prójimo lo que quieras que te haga, ¿no? Correcto. Entonces, y así este tipo de sentencias los vamos a encontrar a través de todos los evangelios de la boca de Jesús. Muchísimas, muchísimas. Y si nos vamos, por ejemplo, a otro método de exégesis, bueno, y también él practicó mucho el pesher, mucho el pesher. Él decía que el reino de Dios está cerca porque se está cumpliendo por lo que está pasando, ¿sí? Entonces él está aludiendo a textos del Tanaj, ¿sí? Para decir, bueno, así como dijo el profeta tal, aquí se está cumpliendo. A ellos no les importaba el origen histórico de los relatos bíblicos veterotestamentarios. No les importaba para nada. Lo que les importaba era extraer cosas de ahí, imágenes que se pudieran parecer a las que están viviendo en esa época para entonces poder decir que se estaban cumpliendo. Igual están extrayendo, ¿no? Extraen una idea, pero aquí en base de una imagen en el método Pesher, ¿no? Entonces él también recurrió mucho al Pesher. Por ejemplo, lo del nacimiento virginal también es un Pesher,
en donde, bueno, están viendo en Isaías 7:14 que la Virgen concibe y todo. Bueno, aquí lo que hace el redactor, el que cuenta en el Evangelio, en Mateo, y da ese caso, pues precisamente está tomando un evento del pasado para decir aquí también se está cumpliendo, y lo ven como un acto profético. Pero sí realmente están haciendo una exégesis. Otro ejemplo de exégesis judía, también así de imagen, es que ellos creen, aún hasta el día de hoy, que Gog y Magog son Rusia. Con Rusia. Son Rusia y ven a ellos ya como lo ven de forma escatológica, que entonces ya va a venir el Mesías, y también empiezan a hacer interpretaciones de imágenes precisamente de su canon. Bueno, te mareas al encontrar información sobre esto en relación a la guerra o a la invasión de Rusia en Ucrania. Sí, claro. Entonces, no sé si me entiendo, Cristian, digo, es algo que es sencillo, que la gente debe de empezar a comprender, de cuáles son los métodos de exégesis que usaron los compiladores que formaron el Nuevo Testamento, pues para formar cada una de sus homilías. O otra que se me viene a la mente, la segunda regla de Hillel, que será Shabbat, que significa veredictos similares. Esta es muy interesante, Cristian, porque si has escuchado hablar, ahorita antes de entrar a los de los hebreos, la carta a los hebreos, si has escuchado hablar a los judíos que dicen que Isaías 53 habla de Israel. ¿Sí? Dice, no, es que es Israel, no es Jesús. Dices, no, ¿y por qué ese es Israel? ¿Cuál es el argumento para que ellos digan que es Israel? Bueno, como Isaías desde el 12, los últimos versículos, desde el 52, los últimos versículos, y todo el 53, se empieza a hablar de un siervo, pero es un siervo velado también, no dice el nombre. No dice el nombre, dice un siervo. Entonces se aplica la técnica de los veredictos similares, o sea, toman un texto donde dice siervo y buscan otro de a ver entonces quién es el siervo, y empiezan a buscar dentro del mismo Isaías, mi siervo es Israel. Cara, bueno, entonces tratan de explicar un verso con otro. Y dice, entonces ahí tratan de hacer un exégesis. Entonces aquí es este siervo en Isaías 53, este siervo sufriente es Israel, porque también en el contexto de todo lo demás viene que ahí dice mi siervo Israel, y lo dice varias veces, mi siervo Israel, mi siervo Israel. Okay. Entonces, ese, por ejemplo, es una forma de hacer exégesis, pero también, y eso también ya es bien sabido, lo dice en la misma enciclopedia judía, que ya no se lleva a la práctica ese método. ¿Por qué? Porque puedes también, está el peligro de hacer una eisegesis, o sea, que si realmente ese texto que trataste de explicar con el otro no tenga nada que ver. Y ya no se aplica, ¿eh? Y lo increíble de hoy, Cristian, cuando la gente que sí se cree ese cuento de que Isaías 53 es Israel, no se da cuenta precisamente que están aplicando ese método exegético, que ya no se usa, que los mismos judíos ya no lo usan, pero ¿quiénes sí lo usan para explicar ese que es Israel? Los antimisioneros, los que quieren molestar a cristianos para hacerles creer que no lo es. Y esto es histórico. Bueno, eso ya se meritaría otro programa para analizar cuál fue. Se me ocurre, ¿tú sabes el nombre que se nos ocurre? ¿Mande? Tú sabes el nombre que se nos ocurre para poner como ejemplo de ese tipo de marañas, ¿no? Sí. Pues, sería, sí, no, bueno, sería otra cosa, ¿eh? Sería muy interesante, sería algo muy largo, ¿no? Pero para concluir rapidísimamente, ¿por qué ese método no se puede explicar ahí? Porque tenemos 4 poemas o 4 relatos poéticos dentro del mismo Deutero Isaías, en donde también no aparece el nombre del siervo, y en esos 3, aparte, sin contar el cuarto que es el del siervo sufriente, en esos otros 3 no dice siervo porque no es Israel, está súper clarísimo que no son Israel. Entonces, ¿por qué ese cuarto que también no dice quién es el siervo, por qué entonces tendría que ser Israel? No puede ser. Y si nos vamos al versículo de Isaías 53:8, ahí dice que el pueblo, que él va a morir por el pueblo. Entonces,
Israel no puede morir por Israel. Y esa refutación también es histórica. Orígenes se la aplicó precisamente a Celso, que es el único relato antiguo que podemos ver en donde posiblemente los judíos llegaban a creer que ese siervo sufriente era Israel, pero ya es muy tardío con respecto inclusive hasta con el cristianismo, hasta con Jesús. Estamos hablando de casi 3 siglos después de esos sucesos. Así es. Entonces, esa es otra forma de ver. Bueno, y volviendo a lo de los hebreos, a la carta a los hebreos, si ven en el capítulo 1, y el que quiera verlo, leerlo, léanlo. ¿Para qué lo leo ahorita? ¿No? Ya es mucho tiempo. Van a ver que el autor de la homilía de la carta a los hebreos, en su primer capítulo y en el capítulo 2, cuando va citando textos, los va haciendo de 2 en 2 también. Lo hace varias veces de 2 en 2, precisamente para explicar la ontología de Jesús según él, su ontología divina. Y la va haciendo de 2 en 2. Entonces, ahí al mismo tiempo está explicando un texto con otro. Después salta un versículo y después nombra otros dos versos. Hace veredictos similares. Uno explica otro, después sigue. Y si vemos cada uno de los versículos, pues vemos ya también en su origen histórico, real, pues ahí no está hablando de Jesús, pero lo está usando como imagen. Y aparte, además, hace esa mezcla. Practica el que será Shabbat, los veredictos similares, va explicando un verso con otro. Entonces, esa es una forma de también que hacían de hacer exégesis, que ya no hacemos ahorita. Lo que estamos haciendo nosotros como exégetas modernos es nada más aprender a diferenciar, aprender a analizar, a ver cómo ellos hacían la exégesis, pero no quiere decir que entonces nosotros lo tengamos que hacer, porque precisamente todo ese tipo de exégesis ya a la luz de la ciencia tiene debilidades. Correcto, o sea, bien dijiste, o sea, con eso lo esclareces todo, o sea, la importancia de conocer, primero que nada, todo este tipo de estos métodos, para poder de esa manera analizar y desglosar de alguna manera, yo no sé si decirlo original, pero cuál es el texto que realmente surge detrás de cada una de todas estas capas, si es que se puede decir de esa manera. ¿Estoy correcto? Sí. O sea, es bueno analizar todo el proceso. Correcto. El exégeta, un buen exégeta debe de aprender a analizar todo, precisamente todo el proceso histórico y de cómo se van analizando los textos, cómo fueron analizados, inclusive un solo texto, Cristian, a través de toda la historia, cómo los personajes, cada personaje de la historia lo va interpretando. Bueno, sí, justamente te quería llevar allá también, porque dentro de los métodos de estudio dentro de la historia, podemos hablar de la misma manera, ¿no? Tal como dijiste también al comienzo, que la exégesis no es obviamente solamente abarca el estudio de los textos bíblicos, sino que también dentro de la historia, o sea, es una amplia gama de estudios. El historiador tiene que hacer exégesis. Exacto, tiene que hacer exégesis. Ahora, cuando movemos esto a la exégesis bíblica, ¿es cierto? Que es tu área, la exégesis bíblica, obviamente se tiene que tener un conocimiento de manejo también de la lengua, ¿te fijas? Del hebreo clásico, ¿no? Del hebreo, del griego. El griego también, y no solamente eso, sino que cómo ha ido evolucionando, aunque muy poco, pero cómo ha ido evolucionando esta lengua, ¿no? Claro, sí, el latín, o sea, todo lo que tiene que ver con la Biblia hay que estudiarlo. Por ejemplo, hay gente, a mí se me hace también muy atractivo el latín, aunque no fue escrito en la Biblia con el latín, pero también es importante, porque también a uno ve cómo los padrecitos después de la iglesia, los de la patrística, ya después de Jesús, también van interpretando diferente, muy diferente. Van formándose una teología también diferente, se van formando tradiciones, se van ya formando dogmas, dogmas que son universales y que sí tienen que trascender el tiempo, como en el caso de la Trinidad, un ejemplo, o la forma de hacer la Santa Eucaristía,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se van formando tradiciones, se van quedando por medio de consensos, de concilios, pero también hay cosas que sí se siguen discutiendo dentro de la misma Iglesia Católica, un ejemplo. Pero ya dogmas universales como ya María Inmaculada, etcétera, etcétera, pues se las van quedando ya para siempre, ¿no? Porque es lo que les hizo formar su misma identidad, ¿no? En esa época. Y bueno, si quieres para terminar, Cristian, cuando estamos en la exégesis judía, en la exégesis rabínica, esto todavía mucho más amplio, porque después de las 7 reglas de Gilel, que nosotros nada más vemos prácticamente 2 y una que otra muy discutida en el Nuevo Testamento, ya con los rabinos vemos que sí practican las 7, y después de esas 7 hay otro rabino, no me acuerdo de los nombres, discúlpame, pero hay uno que ya tiene 15 reglas, y luego otro 20 y tantas, luego otro 30 y tantas, y más reglas de interpretación, al grado de que los rabinos pueden hacer lo que sea, pueden darle el significado que ellos absolutamente quieran a cualquier texto de la Biblia. Lo que sea, pueden cambiar palabras, letras, nada más mover una para acá, ya dice esto, y entonces tienes que practicarlo de esta forma. O sea, que es lo que la gente pues que está judaizada, ¿no? Que es judaizante y que no se ha dado cuenta de esto, pues debería de entender también que la exégesis rabínica es todavía muchísimo más amplia y que no es científica tampoco, no Pues tiene mira, nada que ver, o sea, lo que sí, imagina, llevamos 1 hora 2 minutos, 1 hora 2 minutos, y solo ha podido en esta hora, 1 hora 2 minutos, muy resumidamente, nos has desglosado o nos has explicado 3 métodos, solo 3 métodos. Si tú claro, ahora el método que estás nombrando, o sea, aquí podemos estar días y horas desglosándolo, ¿te fijas? O desglosándolo, ¿te fijas? Rubén, mira, llevamos 1 hora, yo la verdad que te agradezco mucho, no pensé que esto es un tema muy largo, se dilata mucho, aparte que tú lo explicas de manera muy didáctica, eso te lo agradezco, tu característica, y bueno, debe haber otra oportunidad, ¿cierto? todo, por supuesto, cuando gustes, Debe haber Cristian. otra oportunidad. Ya es muy interesante y te insisto, como tú manejas el tema, como eres capaz de explicarlo. Sí, claro que sí, Cristian, y cuando gustes, estoy disponible y volvemos a agendar otro programa cuando tú lo creas pertinente y adelante, claro que sí, Cristian. No, genial, genial. Ahí nos organizamos mejor. Amigos, a todos, muchas gracias, muchas gracias. Este es un tema muy interesante, como han podido ver, es mucho más extenso de lo que la mayoría cree, mucho más complejo también. Mis agradecimientos nuevamente a Rubén. Buenas noches a todos, saludos, que tengan buena semana. Buena semana.